Una buena obra transmite diversas emociones, haciendo que te envuelvas dentro de la historia. Asimismo, tiene que ser entendida por el público, sin perder su complejidad y profundidad. Una de estas obras podemos encontrar una muy conocida, que es Colacho Hermanos, que fue escrita por nuestro Bate universal César Vallejo, el cual cuidaba mucho este detalle al escribir sus obras. Dentro de esta historia conoceremos diversos temas de los años 90, así como el racismo, la explotación laboral, el clasismo y la desigualdad. Y ahora continuaremos con los temas. Para conocer un poco más sobre la familia de César Vallejo, podemos decir que el padre de César Vallejo fue don Francisco de Paula Vallejo Benítez, quien conoció a su esposa María de los Santos Mendoza Guillornero. Fruto de ese amor tuvieron 11 hijos, siendo César Vallejo el menor de todos ellos, naciendo el 16 de marzo de Santiago de Chuco en 1892. Un dato interesante es que la familia de César Vallejo fue muy patriarcal, pero aún así nuestro gran autor muestra una relación muy estrecha con su madre, la cual se ve reflejada en las diversas obras que ha escrito mencionando a su madre. César Vallejo empezó sus estudios primarios en el año 1900 a 1904, en una escuela de la ciudad. Luego, entre 1905 y 1908, continuó sus estudios en el Colegio Liceo de San Nicolás de Huamachuco, donde fue un alumno libre gracias a su estabilidad económica. En 1909 solicitó un trabajo en el asentamiento minero de Quirubilca, pero fracasa. Pero él no se rindió y decidió continuar sus estudios ingresando a la Facultad de Artes en la Universidad Nacional de Trujillo. Pero gracias a su habilidad económica, no logra continuar sus estudios y decide volver a su tierra natal. En 1911 viaja a Lima e ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde logra ingresar a la Facultad de Ciencias, pero gracias a sus problemas económicos, deciden negar sus estudios por segunda vez. Tiempo después consiguió un trabajo como tutor en una escuela, lo que le permitió que él continuara sus estudios y consiguiera el título de licenciado en artes. Después consiguió el título de bibliotecario de la Organización de Tutoría en Trujillo. Tiempo después decidió estudiar Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero se vio frustrado por obtener una oferta de trabajo en Trujillo. Ciro Alegría cursó la primaria en el Colegio San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor de Ciencia y Escritura a César Vallejo. El libro Trilce fue escrito tras sucesos dolorosos en la vida de Vallejo, tales como la muerte de su madre en agosto de 1918, un fracaso amoroso, la muerte de su amigo Abraham Valdelomar en mayo de 1919 y su estadía en la cárcel entre 1920 y 1921. Esta marca la diferencia entre su anterior poemario con una forma muy abismal, ya que esta fue escrito bajo los sentimientos de dolor, angustia y resentimiento en la sociedad del que se sentía excluido. Además de esto, los 78 poemas no llevaban ningún título y no tenían ninguna relación entre ellos. Asimismo, también utilizó un lenguaje muy metafórico, hablando sobre el sufrimiento de la humanidad en la sociedad de ese momento debido a lo que estaba sucediendo. En estos poemas también se ve la influencia del cariño de su madre y el dolor de su partida. El nombre Trilce, bajo declaraciones de Vallejo, en una entrevista dijo que no tenía ningún significado, ya que no encontraba ninguna palabra que atribuyera el valor y la belleza de los poemas, inventando la palabra solamente por el hecho de ser bonita. Debido a los problemas de Vallejo en nuestro país, decidió irse a París, donde conoció a su esposa, Georgette Philippard, quien era 16 años menor que él. Georgette conoció a César Vallejo cuando ella tenía 18 años en mayo de 1926. Vallejo todavía estaba en una relación con Henry Mace. Cuando fallece la madre de Georgette, quien se oponía a la relación, retoman su relación amorosa y se casan por civil en París en 1934. Tras la pronta muerte de su esposo César Vallejo, al tan solo los 46 años, Georgette se dedicó a hacer de las obras del poeta un bien público, encargándose de difundir las obras de Vallejo. Finalmente, Georgette murió el 4 de diciembre de 1984 a la edad de 76 años. César Vallejo es reconocido por sus obras y los valores que nos enseña a través de ellas. Fue una persona solidaria, innovadora y benevolente, ya que siempre veló por el bienestar de los suyos a pesar de todas las limitaciones que atravesó.
sobre todo con su esposa. Este hecho nos da a entender que a pesar de las dificultades que pasó a lo largo de su vida, no fue razón para rendirse. Con este suceso, podemos decir que Vallejo era muy influyente positivamente y sobre todo buscaba una sociedad más justa e igualitaria. Esta obra fue tomada bajo un punto de vista crítico, siendo algo resaltante en la ideología del autor, el cual intenta expresar sus ideas sobre el conflicto social que existe en el Perú, dándose el lujo de hacerlo de una forma burlesca, satirizando su obra y estableciendo su mensaje, el cual es la inestabilidad de la realidad política. Reflexionando sobre el mensaje de la obra Colegio Hermanos, encontramos el interés del autor sobre la situación y sucesos socioeconómicos en el Perú. Gracias a su crítica encontramos al arribismo social que presenta la obra, el cual se refleja en la realidad y siendo uno de los problemas actuales en nuestra sociedad, haciéndonos sopesar el estado de nuestro Perú. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Salvador Antonio Castro Alayo. Estoy en la Escuela de Arquitectura, segundo ciclo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Neisha Eileen Tantalian Vázquez. Estoy en el segundo ciclo de la carrera de Derecho y para mí es un gusto poder entrevistarlo en esta ocasión. El gusto es mío. Muy buenas noches. Espero poder hacer amena esta entrevista. No se preocupe, más bien gracias por haber aceptado esta entrevista con nosotros. Entonces, si no le molesta, vamos a empezar con las preguntas. Listo. Empecemos el interrogatorio. Okay. En la obra Colegio Hermanos, ¿usted podría identificar algunas problemáticas sociales? Las problemáticas sociales de las cuales Vallejo toca en Colegio Hermanos que son casi las mismas que están en Tungsteno, ¿sí? Y tiene que ver con la dominación. Sobre todo el uso del imperialismo, en esa época el imperialismo todavía existente. Los mecanismos de poder son el comercio, ¿no? Sobre todo, para mantener en primer lugar a determinadas poblaciones en el atraso, y a partir de ese atraso, de la falta de cultura, de la falta de conocimiento y obviamente el poco manejo de información, usurpar, ¿no? La riqueza que contiene cada pueblo. Esa es la problemática que yo encuentro en Colegio Hermanos. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente sería, creo que usted, las problemáticas que usted ha identificado en la obra Colegio Hermanos, ¿siguen vigentes en esta actualidad? El imperialismo que Vallejo combate, porque ya Vallejo es un socialista, un marxista declarado, confeso, afiliado al Partido Socialista ya. Entonces, él combate al imperialismo, pero el imperialismo ahora no existe, ¿ya? Se acabó el imperialismo. Sin embargo, aunque no hay imperialismo per se, nosotros encontramos que la problemática de dominación, de neocolonización existe. Tenemos las transnacionales que siguen haciendo, digamos, usufructuando el poder, la materia prima, la riqueza de los pueblos, ¿no? Y tenemos el mismo mecanismo, es decir, siguen valiéndose de empresas nacionales, de comerciantes, de peruanos que quieren dominar a peruanos, empresas, los oligopolios que hoy en día tenemos, y de el poder político corrupto, ¿no? Poder político corrupto, incapaz, una clase política sin ideología, de partidos políticos sin ideología, estudiantes universitarios que no tienen acceso a las ideologías. Hoy en día la universidad es un cúmulo de transmisión de conocimientos, de información, pero no hay un pensamiento crítico, no hay un acercamiento a las ideologías, y por lo tanto estos mecanismos son usados por las transnacionales, por los ricos del mundo, y ricos me refiero yo no a todos los ricos, sino hay un grupo de poder que son 8 ricos que dominan todo el mundo, y estos 8 millonarios utilizan, ¿no?, al Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, y a su vez a los bancos centrales de reserva de los países en todo el orbe, para generar dominación y neocolonización. Y Vallejo denuncia eso, ¿no? Denuncia eso, claro, en su época. Hoy en día tenemos mayor información, mayor data, contextualizamos,
pero el enemigo sigue estando allí. El enemigo no ha desaparecido. Seguimos siendo una especie de granja para ellos. Ideas que realmente ha sido muy interesante escuchar todo lo que usted piensa sobre la educación, sobre el estado actual y sobre estas problemáticas que está pasando en la actualidad. Y sin nada más que decir, le agradezco de nuevo haber aceptado la entrevista con nosotros. Listo, un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, profesor. Colacho Hermanos es una obra de teatro que no solo representa la opresión hacia los pueblos indígenas, sino también la indignación del escritor llamado César Vallejo. ¿Y cómo es que los hermanos logran perder su esencia en su totalidad? Estos dos hermanos que mencionamos son denominados hermanos Colacho, de los cuales son Acidal y Cordel. Cada uno representa la ambición, el querer ser más, el querer salir adelante. E incluso, algo que me llama la atención, es una muy buena reflexión, es que no les importa hacerles daño a las personas, no solo por ser simplemente seres humanos, sino ignoran el hecho de que son iguales, de la misma raza, del mismo país. Y lo más resaltante es que la misericordia y la piedad paulatinamente la van perdiendo. Ciertamente la obra nos da a entender que una persona puede verse reducida a su más mínima expresión y aún así no notarlo, debido a la ambición. Por supuesto se han reflejado otras cosas como el racismo, el hecho de que por ser indígena te traten muy mal, y eso era muy común en la época que vivía Vallejo, sobre todo por su situación de contexto donde él vivía, que era Santiago de Chuco, y donde también él había trabajado en la mina en donde él se inspira. No, analizando literariamente la obra, yo podría decir que me encantó demasiado el hecho de que Vallejo haga que los lectores, sobre todo yo hablando personalmente, no es que me sienta identificada con esta obra, ya que ningún ser humano podría aplicar estos actos y salir impunemente, de las cuales, muy en el fondo, nos hace reflexionar y ser más empáticos de lo que éramos antes de leer esta obra.